Esta noche nos queremos acordar de Barbate, una población ahogada, asfixiada por un parque natural y un acuartelamiento militar. De hecho, un 83% de su territorio, de su término municipal, está afectado, ocupado por estas instalaciones castrenses o por suelo protegido. Así las cosas, su dependencia de la pesca es tan grande que el día que dejaron de faenar sus barcos en Marruecos, hace 2 años, la desazón, la depresión, la desilusión se apoderó de una población castigada además por el narcotráfico y por políticos que históricamente no han estado a la altura de las circunstancias. Hoy nos acordamos especialmente de Barbate, de los barbateños, porque ninguna población española ni europea resultó tan perjudicada, tan afectada por la retirada de la flota del rico caladero marroquí. Hoy han conocido que a principios o mediados de enero volverán a faenar en aguas norteafricanas. No se beneficiarán únicamente los 20 barcos o sus 400 marineros, sino los diques donde se ponen a punto los buques, la lonja pesquera, la fábrica de hielo, los mercados, el transporte de mercancías, el consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre este y otros asuntos hablamos en unos minutos con el portavoz de ECUO en Andalucía, con Esteban de Manuel, naturalmente con todos ustedes. Y por Andalucía vamos esta noche y siempre a por todas. Andaluces, buenas noches. Los 40 buques andaluces, la mitad de ellos de Barbate, volverán en breve al caladero marroquí. El Parlamento Europeo ha aprobado el acuerdo suscrito entre Bruselas y Rabat que permite a la flota española faenar de nuevo, tras 2 años de ausencia, en un caladero que hoy se plantea como la solución de futuro del sector ante las carencias del caladero español seriamente esquilmado. Gobierno, Junta, armadores, pescadores y los puertos beneficiados saludan un acuerdo que permitirá además capturar más toneladas de pescado. El sector ha convocado de hecho una reunión de urgencia con el Ministerio de Pesca y con la Junta para concretar los aspectos técnicos del regreso al caladero marroquí a principios o mediados de enero. Seguimos en clave económica laboral porque la Junta de Andalucía cambia los criterios de selección de su plan de choque por el empleo. Tendrán preferencia los parados de larga duración y aquellos que residan en los municipios donde se realicen las obras. Sepan además que el Servicio Andaluz de Salud convocará un concurso de oposición para cubrir 915 plazas de personal sanitario y no sanitario. 569 plazas serán libres y 346 de promoción interna. Oferta de empleo público que se ajuste al tope del 10% de la tasa de reposición a la que obliga la normativa estatal. Por lo demás, Izquierda Unida replica al PSOE que la reforma de la ley electoral acordada en el pacto de gobierno entre ambas formaciones no requiere del consenso del PP andaluz, como sí sostuvo ayer Juan Cornejo, el número 2 de los socialistas andaluces. Así lo ha espetado esta mañana el coordinador andaluz de Izquierda Unida, Antonio Maillo, quien recuerda que ya se ha modificado esta norma en 2 ocasiones sin el apoyo de los populares para introducir, recordemos, las listas cremallera y para establecer la incompatibilidad entre los cargos de alcalde y diputado autonómico. Desde el PP andaluz afirman que bienvenidos al consenso, pero no a costa de que el PSOE evite discrepancias internas con Izquierda Unida a la hora de sacar adelante esta reforma. Y culmina la segunda expropiación de un piso gracias a la ley antidesahucios. Ha ocurrido en Torremolinos y concretamente a Banesto, y la familia por tanto podrá seguir viviendo 3 años más. Sepan además que la Consejería de Fomento ha iniciado la expropiación temporal del uso de otra vivienda en Las Gavias, Granada. Por tanto ya son 22 los pisos que quiere expropiar el gobierno andaluz gracias a una ley aún no recurrida por el gobierno central que permite a aquellas familias en riesgo de exclusión social permanecer 3 años más en sus casas y no ser desahuciados. Y ya por último, suma y sigue los escándalos que salpican la gestión de UGT Andalucía. El trabajador despedido por este sindicato, acusado, recordemos, de borrar los ficheros de ayudas públicas para que UGT no pudiera justificarlas ante la Junta, acusa a su vez a la dirección sindical de mentir, de no decir la verdad sobre el borrado de esta contabilidad para tapar las supuestas irregularidades. Se llama Laureano Conde, defiende que ningún trabajador tiene acceso a este sistema, por lo que llevará a los tribunales a UGT, sindicato al que invita a abrirse en canal para resolver sus problemas. Y empleaba el siguiente símil: un enfermo al que no se cura con una aspirina, o lo que es lo mismo, a su entender, con la dimisión del secretario general. Sobre estos asuntos reflexionamos a partir de las 11 de la noche con Juan Méndez, con Ana Pérez Luna, con Enrique Cervera y con Rosa Yacer. Pero hasta entonces tenemos la oportunidad de saludar, de entrevistar al representante de uno de los partidos que queremos conocer en A por Todas y trasladarle a través de 8 Andalucía. Esteban de Manuel, buenas noches. Hola, buenas noches. Esteban de Manuel es el portavoz de ECUO en Andalucía.
Antes que nada, para situarnos en contexto y para todos los telespectadores andaluces que nos ven, ¿qué es EQUO? ¿A qué aspira EQUO? Bueno, EQUO es un partido que aspira a plantear alternativas a la situación en la que nos encontramos. Alternativas que tienen que ver con la crisis en la que nos sumimos, que es una crisis económica, evidentemente, pero también una crisis ecológica y una crisis social, y de esto no se están ocupando otros partidos políticos. EQUO nace en el fragor, ¿no?, de la indignación, y nace por decisión de unir a todos los partidos verdes del ámbito estatal, para crear algo equivalente a lo que ocurre en el resto de Europa, que hay una alternativa ecologista, ecológica, y hacerlo en clave del siglo XXI. Es decir, que tenemos que encontrar una solución al problema que tenemos, que es que hay una serie de recursos disponibles, que son limitados, que son suficientes para satisfacer las necesidades humanas, pero que están mal repartidos y que además estamos sacándolo de la naturaleza a un ritmo mayor del que la naturaleza puede reponerlo. Buscar una solución, una ecuación a esto, y al mismo tiempo que sea con participación ciudadana, es decir, recuperar la política para todos y todas, que entendamos que no vamos a encontrar soluciones a los problemas graves que tiene la sociedad si no nos implicamos cada uno de nosotros y de nosotras en nuestro día a día, en nuestro trabajo, haciendo las cosas lo mejor que podemos, pero también discutiendo, no solo quejándonos, sino discutiendo y planteando alternativas y organizándonos para crear alternativas. EQUO nace, señor de Esteban, en el fragor, como dice usted, del enfado ciudadano por la crisis, en el fragor del 15M, un 15M, corríjame si usted no lo ve de la misma manera, que parece venido a menos, ¿no?, que no ha canalizado ese flujo de fuerza, ¿no? ¿Le puede ocurrir lo mismo a EQUO? No, yo creo que tanto, bueno, vamos a hablar primero del 15M, como un observador, como un participante en su momento, ¿no? No creo que el 15M se haya venido a menos, lo que necesita es dar el siguiente paso, y creo que se va a dar, que estamos en proceso de que se dé, si no para la europea, para poco más adelante. En todo el territorio español está habiendo asambleas ciudadanas, movimientos ciudadanos que están tratando de decir, bueno, si no nos representan, vamos a organizarnos para que los ciudadanos y ciudadanas nos representemos nosotros mismos las instituciones, vamos a cambiar las reglas de juego de las instituciones. Yo creo que eso es lo que puede hacer de revulsivo a la situación de estancamiento de la política española, no del 15M, sino de la política española, que ni fue capaz de gestionar la crisis, ni de verla, ni de gestionarla en beneficio de la sociedad, ni está dando respuestas todavía. Y EQUO, en ese contexto, pues plantea, tiene en común con ese movimiento el demandar una democracia real, el que podamos decidir las leyes importantes, que podamos tumbar una ley como la ley Mordaza, que podamos tumbar leyes injustas como la de la reforma energética. En fin, cada una de las leyes que nos afectan en nuestro recibo de la luz, en la vida cotidiana, podamos decidir sobre ellas, que no votemos a unos representantes para que a los 4 años nos digan si estamos conformes con ello o no globalmente, que podamos apoyarlo globalmente, pero luego diferir en algunas de las cosas que hacen cuando llegan al gobierno, es decir, cambiar las reglas de juego, pero lo que aporta EQUO, además de eso, es que tiene un proyecto de futuro en el que, como decía antes, pues tratamos de encontrar la solución a nuestros problemas en equilibrio con la naturaleza. En el proyecto de EQUO de futuro que usted dice, ¿cabe la posibilidad de que se adhieran otras corrientes ciudadanas o que ustedes, a la sazón, también se adhieran a alguna que otra corriente? Como dice usted que se puede canalizar todo el flujo de fuerza del 15M, no sé si ya se está alarmando alguna fusión de fuerzas. Bueno, EQUO en febrero lanzó una campaña que se llama Reinicia la Democracia, en la que hace un llamado a los partidos políticos, a las organizaciones sociales, sobre todo a la ciudadanía, a organizarnos para cambiar las reglas de juego y reiniciar la democracia. Eso no se puede hacer desde un partido solo, ni siquiera desde una coalición de partidos. Eso requiere que, como decía antes, nos movilicemos todas y todos, ¿no? Y eso es el mensaje que hay que transmitir a la ciudadanía. Si todos nos organizamos, podemos hacerlo. En ese camino estamos trabajando. En Sevilla se ha constituido la Asamblea Ciudadana de Sevilla y desde el inicio hemos estado ahí trabajando codo con ella y nos sentimos muy cómodos porque la forma de hacer política que hay ahí, que es de ciudadanos que no son de partidos, es la misma que tenemos dentro de EQUO. Una forma cooperativa en la que debatimos y creamos nuestras propuestas entre todos y todas, y una forma en la que luego elegimos las candidatas y los candidatos por primarias abiertas a la ciudadanía, como está ocurriendo ahora con las europeas. ¿Pero qué le hace falta a EQUO para
además de ser un partido simpático, de ese salto, de ser partido simpático a ser partido con representación política, parlamentaria, toda vez que, lo dicho, que genera muchísimas simpatías, muchísimas adhesiones por su vinculación con el 15M, con Greenpeace, con todos los colectivos verdes, y con postulados que muchísimos ciudadanos admiten como propios. Sin embargo, ¿qué le hace falta para dar ese saltito? Bueno, si tuviéramos otra ley electoral probablemente ya lo habríamos dado, ¿no? La ley electoral está pensada para retrasar que opciones nuevas puedan llegar fácilmente al Parlamento. Entonces existe lo que llamamos el voto útil, ¿no? Una de las cuestiones que luego hablaremos será de la reforma electoral, ¿no? Hay soluciones y alternativas y estamos trabajando en ello. Pero sin ir a la reforma de la ley electoral vamos subiendo y probablemente la europea, si las cosas se nos dan bien, nos permitan tener representación y eso nos va a permitir ser visibles y que la gente empiece a ver que el proyecto cuaja y bueno, los sondeos nos dan ya también representación en las estatales. Y todavía falta mucho para las estatales, todavía tenemos mucho trabajo por hacer y van a pasar muchas cosas en la sociedad andaluza y española de aquí a las próximas elecciones, porque alguien tiene que canalizar la voluntad de cambio. ECO estará ahí y buscará coalición para poder, con estas candidaturas ciudadanas, fundamentalmente en el terreno en el que nos movemos con comodidad, pues para dar un vuelco que, como digo, no sería, el objetivo no es entrar en el Parlamento, sino producir una mayoría social que se refleje en una mayoría parlamentaria que cambie las políticas y la forma de hacer política. ¿Y en esas coaliciones entra, por ejemplo, Ciudadanos? Bueno, Ciudadanos es un partido un poco peculiar, ¿no? Un poco elitista. Cuando nosotros hablamos de Asamblea Ciudadana estamos hablando de la gente que está trabajando en el día a día para cambiar las cosas en su entorno de trabajo, en organizaciones sociales y que tienen éxitos, como vemos, por ejemplo, en estos desahucios, ¿no? Y que luego, en un momento dado, se plantean la posibilidad de dar un paso más y decir, vamos a juntarnos, ciudadanas y ciudadanos, que estamos trabajando desde la base para cambiar las cosas y vamos a las instituciones. Yo no creo que sea el enfoque de Ciudadanos. Me parece, pero sí de estos desahucios, sí, del 15M... De las mareas ciudadanas y tal. Y ahí hay un entorno de reflexión, damos el siguiente paso, ¿no? El 14 de diciembre, este sábado, hay una reunión en Madrid en la que se va a plantear la posibilidad de dar ese paso. A lo mejor para la europea no sale, pero seguro que para las municipales va a salir y seguro que para las estatales nos va a coger ya preparados. Pues hoy es noticia precisamente en Andalucía, en la crónica política, pues la reforma de la ley electoral que aspira Izquierda Unida. De hecho, pactó con el Partido Socialista en el cogobierno de la Junta de Andalucía, que uno de sus puntos de gobierno cuando acabe la legislatura es que han tenido que dar un impulso a la reforma de la ley electoral. De hecho, se va a constituir un grupo de trabajo, pero el PSOE dice que tiene que ser con el consenso del Partido Popular. Sin embargo, Izquierda Unida ha replicado hoy a sus propios socios de gobierno que no hace falta, porque ya se ha reformado esta norma hasta en 2 ocasiones sin el apoyo de los populares. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, primero, ¿cree usted que hay voluntad por parte del PSOE para reformarla? Me temo que no. Y además, precisamente, esa declaración apunta a que no, porque es lo mismo que ha ocurrido en Asturias. Y ahora, si quiere, lo vemos, ¿no? Nosotros hemos presentado como ECO una propuesta de reforma de la ley electoral basada en la propuesta más avanzada que conocemos, desarrollada en la Universidad de Granada, y que permitiría que la representación del Parlamento andaluz fuera fiel reflejo de la voluntad popular, es decir, que fuera proporcional, puramente proporcional. Y esa propuesta la hemos dirigido a los 3 grupos parlamentarios, ni PSOE ni Partido Popular nos han respondido. La norma que estamos viendo es que hay silencio parlamentario. Cuando una organización se dirige a un grupo parlamentario, lo normal es que ese grupo parlamentario le ignore y no le responda. Izquierda Unida sí nos ha respondido y además nos ha invitado a que nos sumemos a ese grupo de trabajo si se constituye y si el resto de los grupos políticos así lo admiten. Creo que ECO y otras organizaciones sociales que no son partidos políticos y que están trabajando activamente por la reforma democrática deberían de estar ahí. Y es muy mala señal que un partido como el Socialista, que aspira a ser la alternativa al Partido Popular, se alíe con el Partido Popular para blindar el bipartidismo. Creo que a corto plazo a lo mejor les puede beneficiar, pero a largo plazo me parece que lo que están haciendo es una política de retroceso, defensiva, que no va con la trayectoria de progreso que caracterizaba ese partido. La reforma de la ley electoral, el rechazo a la reforma energética, las medidas sociales que auspicia Izquierda Unida, son muchas medidas en las que ustedes confluyen con Izquierda Unida, con la coalición de izquierdas. ¿Eso les puede conducir a un noviazgo cercano o no? Bueno, lo que tenemos que acostumbrarnos todas las formaciones políticas es a cooperar. Y si miramos de las que están en el Parlamento, sin duda, con Izquierda Unida coincidimos en muchas cosas y podemos cooperar en esas cosas. Y si estuviéramos en el Parlamento, pues cooperaríamos en las cosas en las que estamos de acuerdo y en las que no discreparíamos, ¿no?
Con Izquierda Unida, como con otros partidos, lo que tenemos de diferencia, y eso es una evolución que tendrán que hacer las distintas fuerzas políticas, es cuando entra en conflicto lo que entendemos por generar empleo con lo que entendemos por defender el equilibrio ambiental. Parece como si estuvieran enfrentados, nosotros creemos que no. Es más, nuestra apuesta de generación de empleo va precisamente por aprovechar nuestros recursos naturales, empezando por el sol, pero cuando se pone, por ejemplo, en debate si hay que abrir la mina de Analcóllar, Izquierda Unida está por abrir la mina de Analcóllar. Si hablamos a nivel estatal, pues la minería del carbón, a la cual hay que dar una solución a los trabajadores, pero una solución a los trabajadores que tienen derecho a tener empleo y que no pasa necesariamente por seguir extrayendo carbón, que sabemos que tiene un efecto nocivo en el cambio climático. Luego no es solución y tenemos otras soluciones energéticas con condiciones de trabajo menos duras que la de la minería. Entonces vamos a hacer esa reflexión entre todos y vamos a ir buscando soluciones más razonables. Entonces, como le digo, cooperar, creo que la nueva política debe ser de cooperación, no debe ser de enfrentamiento permanente y gratuito. En muchas cosas vamos a coincidir, con cualquier partido político podemos coincidir en cosas y en esas tenemos que cooperar y luego tener cada uno su margen para desarrollar su diversidad, ¿no? Entonces, si tuviéramos un sistema electoral justo, pues en el Parlamento habría no 3 partidos políticos, habría probablemente 6 y estarían representadas más sensibilidades, entre otras la de ECUO. Señor Esteban de Manuel, portavoz de ECUO en Andalucía, ¿cuánto daño le hace a nuestra tierra la reforma energética que sin lugar a dudas supone un retroceso, una involución en las energías renovables, fundamentalmente en las solares, ¿no? Sí, bueno, es difícil de calibrar por el ciudadano y la ciudadana de a pie y me gustaría aprovechar, ya que me ha hecho la pregunta, ¿no? Andalucía es potencia solar y el sol puede ser el motor que reactive la economía de Andalucía. Es potencia solar no solo porque tenemos mucho sol, sino porque tenemos tecnología puntera a nivel mundial generada en Andalucía y desarrollada en Andalucía, porque tenemos un tejido de pequeñas y medianas empresas que habían surgido en el sector y que estaban generando mucho empleo. Porque si hay alguna región que puede cumplir el objetivo europeo de autosuficiencia energética, es decir, producir la energía que necesitamos con nuestros recursos, es Andalucía. Y el Partido Popular ha frenado esa posibilidad en seco con esta ley. Al mismo tiempo, está repercutiendo en la subida de la tarifa de todos y de todas, pagar lo que dejan de ganar el oligopolio que hizo una burbuja de centrales eléctricas de ciclo combinado de gas, que no están en explotación, están al 15% de rendimiento y que no quiere que le hagan competencia a las renovables. Y ahí es donde está la madre del cordero. Se hace una ley a la medida de Iberdrola. Iberdrola ha hecho la ley que ha aprobado el Gobierno. Así su rechazo del presidente de Iberdrola, por ejemplo, a las medidas sociales de la Junta de Andalucía, como por ejemplo garantizar luz y agua por ley. ¿Qué le parece esta medida? Bueno, ¿es política progresista o es caridad, beneficencia? Vamos a ver, las declaraciones de ese señor no tienen nombre, sobre todo ganando lo que gana 5 veces más que los que tienen la misma responsabilidad que él en otras empresas europeas, ¿no? Es decir, la medida que está promoviendo el Gobierno andaluz tiene un coste menor que lo que este señor gana. Es decir, con lo que este señor gana se podría dar luz a todas las personas que hoy están en pobreza energética. Eso para empezar, ¿no? Luego, que esa solución concreta yo creo que va en la buena dirección, en el sentido de que lo mismo que no se puede dejar a nadie sin techo, no se puede dejar a nadie sin luz y agua, ¿no? Yo creo que eso lo podemos compartir todos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ahí tendríamos que entrar en un debate más fino, ¿no? Nosotros somos más bien partidarios de una renta básica universal de ciudadanía, que es la política social del siglo XXI. De hecho, se va a constituir un grupo de trabajo al respecto. En Europa, ha sido noticia de hoy, efectivamente, ¿no? Bueno, y también en Andalucía quieren hacerlo. Y en Andalucía también hay que cambiar el concepto de entender que se trata de una política de caridad, entender que es un derecho que es universal, ¿no? Y que puede ser lo que acabe con la economía sumergida y no, como se está diciendo, al revés, ¿no? Es decir, si todos tenemos derecho a eso, y evidentemente con la declaración de la renta progresiva, ¿no? Con unos impuestos justos, ¿no? Eso es posible, técnica y económicamente es viable. Lo que necesitamos es tener un debate en profundidad, las fuerzas políticas y sociales y la ciudadanía en su conjunto, para ver cómo ganamos todos con esto. Bueno, pues si eso lo ponemos en marcha, acabamos con la economía sumergida y estimulamos el empleo, porque cantidad de gente emprendedora, sobre todo los jóvenes, que hoy no tienen un mínimo apoyo para poder iniciar su actividad, con ese colchón podrían hacerlo. ECUO saluda la ley antidesahucios que permite a la Junta de Andalucía expropiar el uso durante 3 años de viviendas donde vayan a ser desahuciadas familias en riesgo de exclusión social. Sí, además es que va en la filosofía de lo que era nuestro programa de vivienda.
que es unir el derecho a la vivienda con la función social de la propiedad. No tiene ninguna lógica que haya promociones de viviendas vacías y que haya gente sin casa. Eso ha estado en la política de vivienda de nuestro país desde los años 50, me voy muy lejos, ¿no? Ha sido en los años 80 cuando se ha empezado a separar el derecho a la vivienda y la función social de la propiedad y hemos empezado a no tener una política seria de vivienda y a no ser el país de Europa que tiene menos vivienda social. Y las pocas que tenemos encima, pues si vemos lo que está pasando en Madrid, pues se están vendiendo a fondos de inversión, ¿no? Es de locos, ¿no? De hecho, muchos ayuntamientos están tomando medidas también para actuar contra los bancos, por ejemplo, grabando un 50% del IBI de viviendas que estén vacías, que sean propiedad de los bancos, como por ejemplo hoy hemos conocido el Ayuntamiento de Cornil, pero también incluso ayuntamientos gobernados por el Partido Popular han anunciado esa medida en 2015, concretamente el Ayuntamiento de Granada. ¿Qué le parece esa medida para presionar a los bancos? Bueno, yo creo que todo lo que sean medidas... Lo que pasa es que el IBI tiene poca fuerza para presionar a los bancos, ¿no? Pero bueno, van en la dirección correcta. Los bancos, si fueran inteligentes, harían lo que están haciendo los bancos estadounidenses, que es promocionar que sus pisos, que no pueden ser afrontadas la hipoteca por sus inquilinos, en vez de echarlos, negociar con ellos un alquiler social, que es lo que está demandando la gente, un alquiler social, ¿no? Ley de costas. ¿Qué le parece la ley de costas del Gobierno? Pues otro retroceso, ¿no? Todo lo que está haciendo el Gobierno estatal es ir en dirección contraria a la política del sentido común y del bien común. ¿Y las medidas que va a adoptar la Junta de Andalucía para intentar proteger parte del litoral? Bueno, pues van en la dirección correcta. Le quiero preguntar también por los escándalos de corrupción que salpican a diferentes partidos en Andalucía, también en el ámbito estatal, a colectivos como la UGT y la Confederación de Empresarios de Andalucía, o sea, los agentes sociales. Todo esto está provocando una desafección, una desilusión, un distanciamiento de la ciudadanía de su clase política, de su clase dirigente. ¿Estamos todavía en vía de solucionarlo o ya es una desafección irrevocable? No, yo creo que la única manera en positivo de hacerlo se puede hacer en negativo, ¿no? Pero la oportunidad de hacerlo en positivo va en la dirección que decíamos antes, ¿no? Si vemos que la corrupción se ha adueñado de las instituciones, pues la alternativa la tenemos que dar las ciudadanas y los ciudadanos. Vamos a organizarnos, vamos a ir a las instituciones, vamos a formar mayorías sociales que vayan a las instituciones y vamos a limpiar de corrupción la política y vamos a hacerla transparente. ¿Qué le parece el acuerdo pesquero con Marruecos? Supongo que se alegrará, como se ha alegrado todo el mundo de los mortales, pero que poblaciones como por ejemplo Barbate estén afectadas en un 83%, por un lado, suelo protegido, el Parque Natural de la Marisma de la Breña, y por otra parte, el acuartelamiento de la Sierra del Retín. ¿Qué se puede hacer para no ahogar a poblaciones que dependen tanto de la pesca y que no pueden expandir o diversificar su economía? Bueno, ¿sería necesario pedir la desafección de suelo militar? Vamos por partes, ¿no? Me alegro, evidentemente, por los pescadores de Barbate, una barbaridad. Yo además he trabajado mucho en cooperación con Marruecos y sé los caladeros de allí, el pescado que tienen, así que nos vamos a beneficiar todos los andaluces de eso además. Creo que una solución de transición, que lo que tiene que hacer Andalucía es una política de medio plazo de recuperar nuestros caladeros. Es decir, hemos tenido una pesca insostenible y tenemos que volver a tener una pesca sostenible. Seriamente afectados, seriamente esquilmados, ¿eh? Claro. Entonces, bueno, hay que invertir y eso no va a ser la solución a corto plazo. Entonces digo que una solución de transición, pero la política de pesca inteligente sería la de apostar por cuidar nuestros caladeros para que vuelvan a poder ser fuente de alimentación y de trabajo para nuestros pescadores. ¿Usted qué pide? ¿Una parada biológica? En el Golfo de Cádiz, por ejemplo. Sí. Eso hay que estudiarlo. Pero no de con 2 cuidado. meses, ¿no? Sino un tiempo más prolongado. Hay que regularlo, hay que mirarlo, hay que consultar a los científicos y hay que hacerlo de manera que, no digo una prohibición de la pesca, no estoy hablando de eso, ¿no? Estoy hablando de pescar menos de la capacidad de reproducción, ¿no? Para que podamos recuperar progresivamente la vida en nuestro mar, ¿no? Y le preguntaba por la situación específica de Barbate. Aquellas poblaciones que están ahogadas por territorio castrense, ¿no? Bueno, habría que ver si tiene sentido todavía que eso siga siendo un suelo militar estratégicamente. Yo personalmente no lo creo. También creo que gracias a eso no se ha urbanizado y ahora puede ser un recurso, ¿no? Un recurso a utilizar. Barbate tiene un recurso natural espléndido que no está utilizando, ¿no?
que puede ser un recurso de generación de biomasa cuidando esos bosques, por ejemplo, ¿no? Que puede ser un turismo no solo de playa, un turismo de todo el año, porque esos bosques son preciosos y maravillosos para pasear por ellos, ¿no? Tiene un patrimonio como pueblo magnífico, gastronómico ni hablemos, ¿no? Es decir, que tiene elementos como para dinamizar el proyecto, y hay consultores que están planteando alternativas de generación de empleo para toda la comarca, que va desde Conil hasta el Estrecho, ¿no? Y bueno, pues hay yacimientos de empleo que se pueden poner en funcionamiento. Nos queda apenas un minuto para acabar el primer bloque y sí me gustaría saber su opinión, porque a mí me ha sorprendido y me gustaría conocer su opinión. ¿Por qué ustedes han criticado la condena de la ocupación de la finca Las Turquillas? ¿Por qué hemos condenado? ¿Por qué la habéis criticado, esa condena? Bueno, porque entendemos que tiene que ver con lo que decíamos antes, la función social de la propiedad, ¿no? ¿Qué es lo que estaban haciendo? ¿Qué acto político había detrás de eso? Pues reivindicar que esa tierra tiene que ser trabajada. Entonces es un acto político y ha sido una sentencia que tiene esa connotación política, nos parece injusta comparada con la cantidad de sentencias sin operar que tienen lugar en este país por temas de corrupción mucho más graves, ¿no? Bueno, pues señor Esteban de Manuel, vamos a hacer una pausa, nos vamos a publicidad 3-4 minutillos y volvemos en tan solo, lo dicho, 3 minutos y ya se incorporan los 4 analistas de esta noche. Seguimos esta noche en A por Todas, aquí en 8 Andalucía, en compañía de Esteban de Manuel, que es el portavoz de Equo en Andalucía. Señor Esteban de Manuel, usted se presentó a las últimas elecciones andaluzas, ¿repetirá como candidato? Habrá proceso de primaria en su formación, pero ¿le gustaría repetir? Bueno, mi deseo es que sí, presentarme a las primarias, luego ya veremos qué sale en las primarias, ¿no? Porque estoy muy comprometido ahora mismo con pensar soluciones para Andalucía. Esas soluciones para Andalucía, para el paro que tiene Andalucía, ¿cuáles serían? Ya habla usted de la potencia solar, díganos alguna más. Bueno, pues la potencia agrícola, también somos una potencia agrícola, aunque tenemos muy maltratado a nuestro campo, ¿no? Si pensamos los canales de comercialización de otra manera, de manera que sean más cortos y la ganancia quede en el productor, tenemos un potencial muy grande para desarrollar nuestro campo, pero además somos potencia, no sé si lo sabemos, potencia europea de producción ecológica. El futuro de la agricultura está en la transición a la producción ecológica. Todo lo que producimos ecológico nos lo compran y nos lo quitan de las manos, ¿no? Pero la transformación de los productos ecológicos andaluces se hace en Cataluña, se hace en otras partes. Si potenciamos la industria, la agroindustria ecológica andaluza, tenemos un potencial enorme también en el campo. Todavía hay campo para crecer, ¿no? Porque siempre se dice que la agroalimentación en Andalucía tiene un porcentaje del Producto Interior Bruto en Andalucía muy elevado, muy potente. ¿Usted cree que todavía hay margen de crecimiento? Con la transformación, sobre todo con la transformación y apostando por esa agricultura y ganadería de calidad. Y luego tenemos un sector que ha sido muy maltratado por la crisis y que hemos perdido las buenas empresas que teníamos, sobre todo las medianas, que es el de la construcción. Yo soy además arquitecto, ¿no? Evidentemente no volviendo a reproducir el error del pasado, de la burbuja inmobiliaria, sino invirtiendo en la rehabilitación. Necesitamos rehabilitar y acondicionar todos los edificios de Andalucía, especialmente los más antiguos. Ahí hay yacimientos de empleo mejorando las condiciones de vida de los andaluces que tenemos que aprovechar también. Señor Esteban de Manuel, se incorporan a esta mesa los 4 periodistas que esta noche, 3 periodistas y una sindicalista que le van a preguntar en esta entrevista. Ana Pérez Luna, buenas noches. Buenas noches. El sindicato UGT, Juan Méndez, buenas noches. Buenas Enrique noches, Cervera, bienvenido. Hola, igualmente buenas noches. Rosa Yacer. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues Esteban de Manuel, portavoz de Equo en Andalucía, es todo vuestro. Muy bien. Hablan en su ideario de ecología política, equidad social, también de economía sostenible. ¿Son pacifistas, ecologistas, son feministas también? También. Dentro de su proyecto, ¿cuál es? Pues es que tenemos que feminizar la vida en general, es decir, ha dominado durante demasiado tiempo los valores masculinos, ¿no? De guerrero, de pelear, de competir, ¿no? Y necesitamos una cultura más de cuidado. O sea, para poder sobrevivir en este planeta que tenemos que cuidarnos más y para eso tenemos que aprender de las mujeres. Ha estado hablando ante la entrevista que le ha realizado Fernando sobre pues la importancia que evidentemente el nacimiento de Equo y en su momento actual ocupa el ecologismo y el desarrollo sostenible.
Sin embargo, en estos momentos, y aunque ha habido grandes protestas, o en mi juicio importantes protestas sociales respecto a algunos cambios del gobierno de Rajoy, sanidad, educación, se ha producido en paralelo una auténtica contrarreforma ambiental que empieza con la ley de costas, que tiene un reflejo en las políticas energéticas, que va en la aprobación de planes hidrológicos de cuenca que vuelven a dar un peso importante a los grandes regantes, y que bueno, va hasta, yo qué sé, pues la ley de impacto ambiental o las especies invasoras, ¿no?, indultando a especies significativas, ¿no? Todo esto lo que le quiero decir es si cree que ese mensaje que ustedes están trasladando realmente tiene calado social, porque estos cambios no han tenido la contestación en la calle que otros, cuando son del mismo calado, y no solo eso, sino que el ministro del ramo está sistemáticamente el mejor valorado en todas las encuestas de opinión. Es decir, ¿usted cree que este mensaje de ecologismo, de sostenibilidad, tiene sentido y tiene calado en estos momentos cuando aparentemente los hechos dicen lo contrario? Si hablamos en clave de ecologismo del siglo XXI, sí, porque lo que estamos hablando precisamente es de las oportunidades que nos dan ese medio, esos recursos naturales para la nueva economía. Entonces, lo que está haciendo la política del Partido Popular actualmente es cerrarnos el futuro. Está tratando de conseguir empleo a corto plazo que podríamos conseguir en más cantidad y con más futuro, alineándonos con nuestros recursos naturales y protegiéndolos. Entonces, ¿por qué esto no está en la agenda política? Pues porque no hay hoy todavía una fuerza política, entre otras cosas, una fuerza política que tenga una voz, ¿no? Una voz, por eso agradezco que estemos aquí hoy hablando de esto, ¿no? Que pueda contrarrestar ese discurso dominante que parece contraponer el drama del empleo, que es el principal drama de nuestro país, con el medio ambiente. Parece que nos dan a elegir entre empleo y medio ambiente, y no hay que elegir entre uno u otro, es que tenemos que conseguir lo que llamamos empleos verdes, ¿no?, que son los empleos de futuro. Esteban, yo le oigo, perdona que te tutee, te oigo, y yo, por lo que escucho a muchas personas, incluso de mi entorno, sobre todo gente joven, yo creo que vuestro discurso le llega mucho al corazón de la gente, ¿no? Tenemos una vida en la que nos cuidemos más. Le llega a la cabeza también, verás, lo digo porque a veces en la política nos debatimos entre, seamos realistas, pidamos lo imposible, la famosa frase del mayo del 68, muy épica, que invita al combate y tal, pero después la política real es el arte de lo posible, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta cómo está la vida en general, el descreimiento que hay, los propios condicionamientos como la ley electoral, que luego podemos abordar, ¿vuestro proyecto político es realista en el sentido de útil? No digo que no tengáis una razón de fondo profunda, pero ¿es útil tal como está la vida en general? Es sensato, ¿no?, que apelaría a la razón, ¿no? Es decir, hay que hacer política con razón y con corazón, las dos cualidades, ¿no? Y lo que no es sensata es la política dominante que tenemos ahora mismo, ¿no? Si algunas ciudadanas y ciudadanos hemos salido de nuestra universidad, de nuestros puestos de trabajo y hemos decidido hacer política en un partido de nuevo cuño, como es ECUO, es porque entendemos que nadie estaba haciendo política sensata de sentido común. Es decir, que no se puede hacer política tan de corto plazo como la que se está haciendo. Vamos a analizar cualquiera de las grandes líneas, por ejemplo, la energética, a ver si la política energética es sensata. ¿A quién beneficia la política energética? ¿Si beneficia a la gente o no beneficia a la gente la política energética del Gobierno del Partido Popular? Nosotros proponemos una política sensata que beneficie a la gente y que al mismo tiempo utilice nuestros recursos, ¿no? Es decir, se trata de recuperar el sentido común, que como todos sabemos es el menos común de los sentidos, pero que está en la sabiduría popular de nuestro pueblo. Sí, yo quería, siguiendo la línea de la pregunta de Enrique, ustedes se conforman como un partido que elige a la gente de manera asamblearia, incluso por la no militancia, o sea, por los seguidores o simpatizantes, en un momento en el que la ciudadanía está muy descreída de los políticos y que estamos asistiendo a una legislatura en la que los programas electorales pues son absolutamente papel mojado. ¿Qué le diría usted al electorado que pueda fijarse en ECUO de cómo van a afrontar ustedes eso? Lo digo porque, claro, si son listas abiertas, se puede votar por cualquiera, es un proceso asambleario, y si diera la casualidad de que ustedes llegaran a tener alguna responsabilidad de gobierno, digamos que esos diputados o alcaldes o en las elecciones que fueran, tendrían un componente muy individualista, entiendo, ¿no? A la hora de tomar decisiones, de cumplir su programa político, ¿qué capacidad de decisión tendrían? Si podrían alterarlo o no.
A ver, yo creo que es precisamente al revés, porque no es una sola condición la que tienen que formar una candidatura, son dos, ¿no? Una, que sean elegidas las candidatas y los candidatos en primarias, para lo cual nos presentamos nuestras ideas, nuestras propuestas, y las simpatizantes, los socios, la ciudadanía en general. Ahora tenemos unas primarias abiertas del Parlamento Europeo y cualquier ciudadano se puede inscribir y participar en el proceso de votación. Elegirán dentro de las opciones que hay lo que les parezca más razonable, más sensata, a las mejores y a los mejores. Pero es que además ellos tienen que estar comprometidos con un programa que hemos elaborado entre todas y todos. Y en la medida que firmamos un decálogo como candidato y como candidata. Si no lo cumplimos, ponemos a nuestra disposición nuestro cargo. Es decir, tenemos una vacuna antitransfugismo, ¿no? Y antiindividualismo, precisamente, ¿no? Porque en la medida que los candidatos y las candidatas están inmersos en un proceso cooperativo de la asamblea presencial y de la asamblea virtual, porque también trabajamos cotidianamente en el ordenador aportando ideas y elaborando ideas, esas ideas son las que defenderán los candidatos y las candidatas que salgan. Sí, pero a la vista está de que si son los partidos tradicionales cerrados, con unas normas también estrictas, y luego no llegan a cumplir, incluso los partidos tienen dificultades para pedirle las actas de concejal y tal cuando, por ejemplo, son procesados, ¿no? Sí. O incluso en algún procedimiento, o incluso condenados, ¿no? Cumplimientos, por ejemplo, de la dualidad de cargos, ¿no? Que procesos asamblearios de carácter inferior se han sobrepuesto a las decisiones de la Dirección Federal de Izquierda Unida, en el caso, por ejemplo, de Izquierda Unida, ¿no? El señor Gordillo compatibiliza 2 cargos, ¿no? Que está su partido firmado que no puede ser, ¿no? Entonces, lo digo por eso, porque usted, por ejemplo, fue uno de los 7 candidatos a las primarias, ¿no? En las elecciones, para candidato a la elección andaluza, y salió con el 45% de los votos, si no tengo mal entendido, ¿no? Sí. Digamos que ni siquiera tiene un apoyo mayoritario dentro, no hay una segunda vuelta, no sé. Bueno, ahora, lo veo como muy individualista, como un proyecto muy individualista dentro de un proceso asambleario, pero de candidatos muy individualistas, ¿no? Ahora, en las primeras que tenemos abiertas hemos debatido sobre si hacer primaria una vuelta, 2 vueltas, y la europea va a ser a 2 vueltas, de manera que los candidatos que queden en primera posición, los 6 primeros, tendrán un debate entre ellos y habrá una segunda vuelta para elegir a los cabezas de lista. Eso tiene mecanismos de corrección, a mí no me preocupa, pero sobre todo lo que necesitamos es tener capacidad de revocación. No solo ya nuestros candidatos, sino los cargos públicos. Es decir, si pudiéramos revocar al presidente del Gobierno, seríamos mucho más felices los españoles y las españolas, ¿verdad? Bueno, pues es una norma que cuando cambiemos las reglas de juego la podremos hacer. Esteban, yo, si me permites, de verdad, escucho parte de tu discurso y, bueno, es natural que esté de acuerdo. En otra parte me va a permitir que discrepe profundamente. Esto que los aparatos de los partidos puedan revocar a cargos públicos. De los partidos, sí, no, sí. las ciudadanas y ciudadanos. Sí, bueno, eso es una forma de verlo, pero eso es, bueno, no, pero tú no estás proponiendo eso, estás proponiendo que un partido, lo has dicho antes, que los cargos electos de ECUO puedan ser revocados por ECUO, que pueda haber un referéndum revocatorio, como por ejemplo en Venezuela, seguro que me parece un paso acertado. Luego la manera, pero quiero decir que esto me da la impresión de que mi opinión, tal como lo veo, que es un poquito más complicado. Te voy a poner un ejemplo, a ver si me puedes dar una pista para que me ilumine a mí. Tenemos 8 millones de habitantes en nuestra comunidad y 109 diputados. Ahora mismo, por tanto, la media aproximadamente, pues no sé en qué puede estar, pero varios cientos de miles de personas hacen falta para elegir a un diputado, en circunscripciones con más población como Sevilla, más, en otras menos, en todo caso muchos miles. Eso deja fuera a los partidos que inicialmente son minoritarios y es verdad que eso crea una desigualdad en la competición de base y son favorecidos por los partidos mayoritarios. Se hizo así en su momento y demás. Ahora, para resolver eso ahora, en una comunidad con 8 millones de habitantes, o subimos el número de diputados, o ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo lo resolvemos? Porque claro, ahora mismo realmente la decisión reiterada de los ciudadanos es votar opciones mayoritarias, que es verdad que las minoritarias no competís en igualdad de condiciones, evidentemente, pero la solución al asunto lo veo un poco complicado porque a veces cuando en torno al 15M se dice un hombre, un voto, eso ya existe en España. Lo único que pasa es que si igualamos un hombre, un voto, circunscripciones como Soria, por ejemplo, no pueden nunca tener un diputado en relación con otras con Madrid, ¿no? Verá, yo creo que la política tiene una complejidad y me parece que a veces, aunque resultan sugerentes, y termino, las soluciones fáciles para problemas complejos no llevan a ningún sitio. Perdona mi opinión. Pues me alegro que me hagas esa pregunta, porque hay una solución compleja, un problema que parece que es complejo efectivamente, pero que luego
la forma de explicarlo a lo mejor no es más sencilla, ¿no? Me refería antes a que habíamos presentado una propuesta de nueva ley electoral para Andalucía que resuelve dos cuestiones, las dos cuestiones que plantea. Una, que repartamos los escaños de forma proporcional como si hubiera una circunscripción única, de manera que para obtener un escaño en Andalucía pues haría falta prácticamente un 1% de votos, ¿no? Significa que con un 1% de votos se tiene representación, luego en la práctica no hay, de hecho, como hay ahora mismo, desaparecería el voto útil, ¿no? Prácticamente. Y dos, se reparten los escaños en las provincias sin cambiar la circunscripción provincial para no tener que reformar, entre otras cosas, la Constitución, ¿no? Es un sistema que la Universidad de Granada llama biproporcional, ¿no? Hay un paquete, bueno, se calcula el número de escaños que corresponde a cada fuerza política en proporción directa a los votos, de manera que todos los votos valen lo mismo, todos los diputados salen con el mismo número de votos y se reparten en las circunscripciones en función de en qué circunscripción cada partido ha obtenido su mayor peso electoral, ¿no? Y se cuida al mismo tiempo que cada circunscripción tenga un mínimo de representación. En Andalucía no hay tantos desequilibrios como ocurre a nivel estatal, pero de manera que las circunscripciones más pequeñas no queden descompensadas, ¿no? Eso es posible. Y además lo ha hecho un grupo de investigación, ¿no? Y cuando lo explica, hay que traducirlo a los ciudadanos porque lo explican con su lenguaje, con sus fórmulas y con sus matemáticas que están detrás, ¿no? Otra manera de demostrar que partidos como ECUO son partidos sólidos, con perspectiva, con capacidad para influir, es entrar en gobiernos, ¿no? En Andalucía hay una breve experiencia de presencia de los verdes en el gobierno andaluz, creo que fue en la legislatura 2004-2008, que si no recuerdo mal se llegó a un acuerdo que ostentaron 1 o 2 secretarías generales y 3 o 4 direcciones generales, entre ellas creo que la de Agricultura Ecológica, que desde entonces ha tenido una larga trayectoria, como usted bien ha dicho, en Andalucía. No sé si esa fórmula le convence, no le convence, porque aquello no le salió bien a los verdes, ¿no? Y el hecho de que usted está aquí y que, bueno, ECUO ahora mismo tenga la posición que tiene parece demostrarlo, ¿no? A ver, esto es un ejemplo claro de complejidad, ¿no? Que hay que sopesar cuestiones. Los que tomaron la decisión en ese momento pensaron que podían influir en las políticas y en el caso concreto de la agricultura ecológica, pues lo hicieron positivamente y ahí está, ¿no? Ahora, de cara al proyecto de consolidar la ecología política en Andalucía, pues lo que hicieron los verdes, primero entrando en Izquierda Unida, luego saliendo, luego metiéndose con el PSOE, luego saliendo, lo que hizo fue despistar a su base social. Aparte, históricamente tuvieron una gran dificultad para relacionarse bien con su base natural, con los movimientos ecologistas. No supieron trabajar bien con ellos. Esa es una de las cuestiones que estamos tratando de cambiar en ECUO, ¿no? La forma de trabajar con las organizaciones sociales respetando la autonomía que tienen que tener, porque entre otras cosas, la mayoría de la gente que estamos en ECUO venimos de ese tipo de organizaciones y sabemos que el temor que siempre tienen estas organizaciones a ser instrumentalizadas por los partidos políticos, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos en un formato que llamamos laboratorio de ideas, en el que invitamos a empresarios, a sindicatos, a asociaciones de todo tipo, a universitarios, a aportar ideas que luego trasladamos a las instituciones. Necesitaríamos el escaño 110, que será la reforma que presentaré la semana que viene, ¿no? Un escaño 110 que ya existe, que no se está utilizando y que vamos a proponer una reforma para que sea realmente funcional a la ciudadanía. Sí, porque por ejemplo hubo un movimiento fuerte este verano para que llegara una proposición de ley en relación a la ley de costas y no se consiguieron los votos necesarios para hacer uso de ese escaño 110. Por muy poco, además, ¿no? Sí, fue por poco. Y además desincentiva. Bueno, respecto a esa iniciativa que ha sido muy innovadora, el Parlamento andaluz tiene que dar un paso más para hacerla operativa y se tendrá que dar cuenta que hay que facilitar la forma de recogida de firmas, que puedan ser también electrónicas. Estamos todos acostumbrados a ver recogida de firmas en Abad y en otro tipo de organizaciones parecidas que consiguen en muy poco tiempo una gran cantidad de firmas. Con mesas en la calle cuesta mucho más, ¿no? Y luego desalienta también el saber qué pasará luego con mi ILP si consigue los votos, ¿no? En el Estado ya lo vemos, ¿no? ¿Cuántas ILP en la historia de esta democracia han salido adelante, ¿no? Necesitamos que la ILP, la Iniciativa Legislativa Popular, cuando llegue al Parlamento, se pueda defender en el Parlamento por quienes la han promovido, es el escaño 110 que hay en Andalucía, pero además pueda ser decidida por el conjunto de la ciudadanía, si es una ley importante que se pueda someter al referéndum. Permítame que le pregunte una cuestión, una medida concreta que se va a aplicar en Andalucía, una iniciativa que va en vuestro ADN como partido conservacionista, naturalista, verde, como queráis definiros. Ese, lugar de dudas, es el Plan Andaluz de la Bicicleta. Vosotros habéis presentado numerosas alegaciones al plan que impulsa la Consejería de Fomento.
pero también estáis en contra de algunas de las cosas que se han hecho. Se quiere convertir la bicicleta en el referente del transporte en Andalucía, trasladando el modelo de Sevilla al resto de capitales andaluzas y grandes poblaciones como Algeciras y Jerez. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta del Plan Andaluz de la Bicicleta? Me gusta la filosofía general, la comparto. Es una filosofía de movilidad sostenible. Tiene que ir acompañada de otras políticas de movilidad, no basta solo con la bicicleta, ¿no? Y yo creo que van a trabajar en esa dirección, en la intermodalidad, transporte público, en bicicleta, y potenciar también los caminos peatonales, que podamos pasear más por la ciudad, ¿no? Que sea más cómodo, ¿no? ¿Qué es la principal alegación que hemos visto? Pues lo que le está pasando a casi todas las políticas que está haciendo Izquierda Unida, que no tienen presupuesto detrás. Es decir, que no se comprometen las inversiones que puedan hacer visible eso, pero por lo menos el mapa está ahí, ¿no? Por lo menos la idea está ahí y bueno, cuando den el paso de pedir más recursos, que todavía no lo han dado, es decir, este gobierno todavía no se ha rebelado contra los recortes, es lo que todos esperamos que hicieran del primer momento y no lo hicieron. Cuando se rebelen o cuando decidan poner en marcha un banco público de inversión y podamos empezar a hacer inversiones en nuestro futuro, pues ahí está esa iniciativa. Esteban, permíteme. No creo que en la voluntad de Izquierda Unida no esté el rebelarse. Si los vemos, cómo hablan, cómo se relacionan con la gente, yo no formo parte de ese partido de ninguno, es que yo creo que nos echar un huevo frito, ¿eh? Porque claro, al final aquí te tiene el gobierno de la nación y los hombres de negro y la troika, tienen cogidas las comunidades autónomas, que al final son administraciones en las que uno tiene una responsabilidad y tú eres profesor universitario y tú tampoco haces lo que quieres en tu departamento. En la Escuela de Arquitectura pone insumisión con letras muy grandes en la puerta. Está muy bien. Y no hemos aplicado la ley de educación y no hemos echado a 77 profesores a la calle y no ha pasado nada. Bueno, está bien. Yo creo que llevar la micropolítica, que seguramente tiene un valor simbólico y para esos 77 mucho más que simbólico, no te lo voy a negar, pretender elevarlo a eso, lo veo que, sinceramente, que lo hacéis con una cierta... no quiero decir frivolidad, pero es la palabra que me sale, con una cierta alegría. Decir que una administración autonómica como la andaluza, que no se ha querido rebelar contra las imposiciones fiscales, me parece un poquito injusto y poco realista, de verdad. Te doy mi punto de vista, como estamos en un debate, sí. Te lo traslado. Claro, decir eso de Izquierda Unida, no sé, me parece complicado. Izquierda Unida del Partido Socialista, pero me parece que tiene unos condicionamientos muy importantes, como tiene cualquier concejal en el último pueblo de Andalucía. Decir que no se revela, hombre, me parece una forma sugerente, atractiva, pero poco realista y a lo mejor poco responsable, permíteme. Bueno, primero quien dijo rebélate fueron ellos. Entonces, sí, habrá que yo no soy preguntarles qué es lo que entendían por rebelarse cuando llegaron al gobierno, pero todos entendíamos que había que rebelarse de los recortes. Alguien tiene que decir la política de recortes, el austericidio es insensata, por aquí no vamos a salir de la crisis, y confrontar y ver hasta dónde llegamos. Si lo hubieran hecho el primer día, probablemente la ciudadanía hubiéramos estado detrás, apoyando al gobierno, como han hecho otros gobiernos que por otras cuestiones han confrontado con el Estado. ¿Por qué andaluciano? Por ejemplo. Pues el gobierno catalán por cuestiones fiscales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, pero no lo han dicho igual que lo ha hecho el gobierno andaluz, pero han seguido teniendo que cumplir los objetivos de convergencia, ¿no? Bien. De todas maneras, os doy la razón en una cuestión. Lo que sí nos llama eso la atención es la importancia de las próximas elecciones que tenemos, las europeas. Porque es que si llegamos a tener un gobierno de la nación en el que hubiera una coalición PSOE e Izquierda Unida como la que tenemos aquí, pues seguiríamos teniendo políticas de recortes porque vienen de Europa. Entonces, o planteamos que hemos aprendido que las políticas que nos están imponiendo y que nos están empujando al pozo de la crisis sin salida, que son políticas además que no son nuevas, que ya han fracasado, han demostrado su fracaso, han demostrado que son insensatas, que no son razonables cuando se han aplicado en otros países, especialmente en América Latina, ¿no? A América Latina le costó perder una década por lo menos, ¿no? Estas mismas políticas. Entonces, ¿por qué las aplican aquí? ¿No? Los mismos hombres de negro, la misma razonabilidad política. El mismo FMI, por supuesto, sí, no hay ninguna duda. Entonces, no hay ninguna duda sobre eso. El gobierno del Estado, ¿por qué no se rebela contra esas políticas? ¿Por qué no lo hizo Zapatero, el gobierno de Zapatero? ¿Por qué no lo hace el del Partido Popular? ¿Por qué no se plantea ese objetivo? ¿Y por qué no nos planteamos llevar a Europa una candidatura que plantee la rebelión contra esas políticas antisociales que van a provocar la pérdida de cohesión social de Europa, la desmembración de Europa si seguimos por esa línea? Es decir, que es suicida, que es irrazonable, no ya que afecta al corazón, es que no es sensato. ¿Por qué no planteamos eso de verdad? Yo creo que esa es la rebeldía que pide la ciudadanía. Si Izquierda Unida la plantea, pero cuando llega a las instituciones
entra en el sentido común, de decir, bueno, no podemos confrontar con esto, pues el mensaje político que está transmitiendo a la sociedad es peligroso, porque cuando estoy en campaña digo, rebélate, y cuando estoy en las instituciones digo, es que no me puedo rebelar. ¿Y cómo se resuelve esa contradicción? Es una cosa antigua, ¿no? Son preguntas muy idóneas, pero las respuestas todavía le queda un trecho largo, ¿no? Yo quería preguntarle también sobre una cuestión que ahora hemos tenido unos meses atrás, bueno, todavía sigue un poco de moda, sobre el tema de la independencia de determinadas comunidades autónomas, el caso de Cataluña. Ustedes gobiernan, están coaligados en Valencia con Compromís, una coalición que tiene participación de grupos nacionalistas. A los andaluces, ¿cómo se definirían sobre esa cuestión? ¿Buscan la independencia también de Andalucía? ¿O? Yo creo que el defender los intereses de nuestra tierra y que la política se ajuste a los recursos de nuestra tierra y los ponga en valor, y defender nuestra identidad cultural y nuestro sentimiento de orgullo de ser andaluces o de ser españoles o de ser europeos, no nos debe llevar por el camino del independentismo, ¿no? Otra cosa es cómo se gestiona ese conflicto, ¿no? Es decir, creo que yo no necesito reivindicar el independentismo, aunque sí necesito defender, como he dicho antes, los intereses de Andalucía y confrontarlos con las políticas del Estado y con las políticas europeas. Pero si pienso que toda la culpa viene de fuera y creo que voy a poder resolver en una isla los problemas de Andalucía o los de Cataluña, creo que me estoy equivocando. Estoy apelando, sí, ahí a cuestiones emocionales del corazón, ¿no? Pero que no son sensatas, que no nos llevan por buen camino. Dicho eso, cualquier pacto de unión entre partes tiene que tener la posibilidad políticamente de discutir la separación. Es que en democracia me parece que es de sentido común también eso. Entonces, negar que se pueda discutir eso, como hizo Alfonso Guerra el otro día, ¿no? Y poco menos que ahora de pronto vamos a tener que sacar al ejército si esto ocurre, me parece insensato, ¿no? Eso, creo que en una democracia todo, incluso decisiones erráneas, tienen que ser posibles, porque además si no son posibles, como la gente ve que no es posible, todavía el círculo vicioso de querer algo que realmente puede ser poco sensato se alimenta más, ¿no? Esteban, ¿creen que la desafección ciudadana les beneficia? A ver, yo no pienso en términos de ese tipo de economía. Yo si estoy aquí es porque estoy desafecto con la gestión política que se ha hecho de la crisis y creo que los ciudadanos y ciudadanas tenemos que dar un paso al frente y buscar la oportunidad de cambiar las cosas. Y cuando las cambiemos, a mí me gustaría volver a mi casa y ocuparme de mi familia, que me lo reclaman desde hace mucho tiempo, ¿no? Esteban Manuel, portavoz de ECUO, ha sido un placer contar con usted esta noche aquí en A por Todas, en 8 Andalucía. Muchísima suerte y buenas noches. Pues muchas gracias. Volvemos en 3 minutos con Enrique Cervera, con Ana Pérez Luna, con Rosa Yacer y con Juan Méndez. Analizamos los principales asuntos de actualidad.